Buenos días, hoy es jueves 18 de mayo del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al doctor Carlos Castro, abogado en libre ejercicio, ex catedrático universitario, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, ex concejal y también vicealcalde de la ciudad de Cuenca. Doctor Castro, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Ahora, la pregunta es sobre el famoso tema de la muerte cruzada. Ya los padres y madres de la patria saqueada, se fueron a sus casas. El pueblo aplaude, por un lado, esa decisión, constitucional o no constitucional, doctor Castro, y allí le pido su criterio profesional sobre este tema. ¿Qué pasará si la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del decreto? Buenos días. Buenos días, Jaime. Gracias por esta entrevista. Un saludo a la audiencia del importante medio de comunicación que tú presides. En realidad creo que hay que hacer algunas distinciones que son fundamentales. Primero, siempre será importante el distinguir entre lo que son los sentimientos, la percepción, incluso los intereses del pueblo soberano, en el cual podemos coincidir, pues no, frente a la valoración de una asamblea con una bajísima calidad, e igual de un ejecutivo que tiene esa misma condición, tanto así que se ha declarado que vivimos una suerte ya de Estado fallido. De otro lado, es verdad que el presidente de la República tiene la potestad constitucional de declarar la disolución de la Asamblea Nacional por una sola vez por las causales establecidas en el artículo 148, y en este caso lo hizo por la causal tercera, que tiene que ver con la grave crisis política y conmoción interna. Entonces, en cuanto a la potestad del presidente de la República, no podemos discutir. Es su facultad, es su prerrogativa, lo ha hecho uso. El tema más bien viene por el lado de que efectivamente no hay, para mí, opinión jurídica muy personal, respetando las demás, no hay fundamento o motivación en una causa real, materialmente existente, como es la crisis política y la conmoción interna, porque la Corte Constitucional ya en dos sentencias ha conceptualizado lo que debe entenderse por la crisis política y la conmoción interna. Y la verdad es que todos podemos percibir, en este caso fácilmente, a simple inspección, de que en nuestro país no existe pues, una ola de paros, de huelgas, de movilizaciones, calles, plazas, en los campos, en las ciudades, subversión, sabotajes, cosas por el estilo, ni tampoco estrictamente una crisis política, porque el hecho de que se lleve adelante un trámite en juicio político siguiendo un debido proceso establecido por la Constitución y la ley, no implica necesariamente que sea conmoción interna o cosa por el estilo. De manera que, para mi concepto, no existe el fundamento jurídico necesario para que se dé la medida. Ahora, por eso mismo decía, hay que distinguir entre lo que son los sentimientos de la ciudadanía, de esa mala imagen que tiene la Asamblea Nacional, de lo que es estrictamente lo que se llama la objetividad jurídica. Lo jurídico, la ley está más allá de las percepciones, intereses y voluntades de los ciudadanos. Doctor Castro, le pregunté al inicio, ¿y qué pasará en el país si la Corte Constitucional decreta la inconstitucionalidad del decreto? Sí, me había olvidado de esa parte de la pregunta. Si la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 741, tendría que proseguirse con el juicio político. Y así entendía yo que, Inmediatamente. sí, inmediatamente, porque así debe entenderse el funcionamiento de las organizaciones, de las instituciones republicanas. Y yo el día sábado pasado, Jaime, había pretendido interesar a la sociedad por este tema, sobre todo en el universo de lo jurídico, ¿no? Aquí discutamos, debatamos, reflexionemos si acaso las instituciones republicanas pueden funcionar unas yuxtaponiéndose, sobreponiéndose
impidiendo una institución que prosiga la otra. Pues es obvio que si está en marcha un juicio político con un dictamen de admisibilidad de la propia Corte Constitucional que admitió al trámite el juicio político por parte de la Asamblea Nacional, y habiendo decurrido el debido proceso y precluido las diferentes etapas del juicio político, estando en vísperas de una votación, simplemente yo saco un as de la manga, la muerte cruzada, disuelvo la Asamblea Nacional, impido por el cálculo político de que posiblemente existan los votos por la censura y la destitución, y decreto la muerte cruzada. Así no funcionan las instituciones republicanas, por sentido común, ¿no? Repugna al pensamiento jurídico que, estando en marcha un juicio político, simplemente se saque una causal que no existe en la realidad, pero con el simple cálculo político, y que impida la culminación de un proceso que esté establecido en la Constitución. Esta era la inquietud que había sometido a consideración de la opinión pública, pero desgraciadamente a veces, Jaime, la pasión política, los intereses, la voluntad se interpone y no se ve este tema de la objetividad jurídica, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Constitución y cómo funcionan las instituciones republicanas para bien de la democracia? Por eso es necesario de que la Corte Constitucional hoy dé un criterio, en el uno u otro sentido, para tener un precedente jurídico y que las cosas puedan fortalecerse en el futuro en el país y tener una democracia más fortalecida, más institucionalizada y una certeza y seguridad jurídica. Bueno, el presidente Lazo se dice que estuvo desesperado, que hacía cálculos y que contaba los votos y que ofrecía el oro y el moro. Negociaciones van, negociaciones vienen, puestos a cambio de votos. Algunos hicieron un buen negocio con el tema del juicio político, pero era el momento oportuno, doctor Castro. Eh, a ver, el presidente de la República, si consideraba que existía grave crisis política y conmoción interna, basándose en un criterio objetivo, motivando bien, era que antes de que prospere el juicio político, por lo menos en sus etapas iniciales, antes del dictamen de constitucionalidad, que plantea un decreto de disolución de la Asamblea Nacional, hubiese sido, ¿no es cierto?, mucho más valorado, porque no puede ser, Jaime, de que si yo calculo de que existen los votos para salvarme de la censura, no decreto la muerte cruzada. Pero si yo percibo de que existen los votos para la censura y la destitución, entonces saco artificiosamente un as de la manga y disuelvo la Asamblea Nacional. Insisto, así no pueden funcionar las instituciones republicanas dentro de un Estado constitucional de derecho y justicia. Por otro lado, Jaime, aprovecho la oportunidad para señalar algo más. Hoy los medios de comunicación a nivel nacional señalan que el presidente de la República declaró en la CNN, que había fundado, motivado, o sea, que su impulso para dictar el decreto de disolución de la Asamblea Nacional se basaba en un plan maquiavélico para que la Asamblea se tome las instituciones del Estado y favorezca el retorno del presidente Correa. Entonces, yo decía el día de hoy, el pez se muere por su propia boca. ¿O qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y Salta y se se muerde? desgasta. Porque si el fundamento fue la existencia de un plan macabro en la Asamblea para que se torne el innombrable, como suelen decir, entonces, esa ha sido la motivación, pues no es que ha existido un fundamento constitucional de la crisis política y conmoción interna. Pero, Así están todas las cosas, ¿no? Y él ha declarado, y a confesión de parte, pues relevo de prueba, ¿no? pero se ha dicho también que en ese plan macabro, supuestamente, habría estado involucrado el vicepresidente, quien habría estado en conversaciones secretas con los socialcristianos, Son y que por eso también adelantó, decretó. peor todavía, ¿no? O sea, eh, conjeturas, hipótesis, eh, presupuestos que le guían al presidente, y hoy declara nuevamente de que efectivamente habría un plan macabro y que por eso
decretó la muerte cruzada, lo cual desvanece la motivación de que en la realidad, en la Conmoción objetividad, interna. había una crisis política y conmoción interna. Es gravísimo el tema, Jaime, porque son declaraciones públicas hechas a nivel internacional y estoy seguro que la opinión pública internacional dirá, allá, ahora se ve con claridad que el presidente constitucional de la República del Ecuador decretó la disolución de la Asamblea Constitucional, no porque haya existido crisis política o conmoción interna, sino ante un plan siniestro para el retorno del expresidente Rafael Correa. ¿Qué dirá la opinión pública internacional? En menos de 24 horas aparece la verdad, y la verdad dicha por la propia boca del presidente de la República, lo cual a mí me parece realmente grave, ¿no? Muy grave, porque vuelvo a ratificar que sea cansino, no pueden así manosearse, manipularse las instituciones republicanas y vamos de tumbo en tumbo. Entonces, ahora que estamos abocados. La democracia, doctor Castro, es manoseada permanentemente, Permanente. permanentemente en este país, mal utilizada, no para beneficio del pueblo, sino para beneficio de los mismos de siempre, de las mismas mafias políticas que han empobrecido al país. Así es, y una cosa que hay que recordar al pueblo, que a veces, desgraciadamente, perdemos, diríamos, la memoria todos, ¿no? La peor a veces cuando se pierde la memoria colectiva. Recordaremos que hace unas fechas, hace algunos tiempos, mejor dicho, los sectores del correísmo y del Partido Social Cristiano y otros exigían la muerte cruzada, también a conveniencia, porque no tenían allí los votos para la censura al presidente de la República. No tenía todavía. Y exigían los correístas, los socialcristianos y otros la muerte cruzada. Que se venga, decía, que se venga la muerte cruzada. Claro, que venga la muerte. Imploraban, rezaban, ponían las manos para que el presidente decrete la muerte cruzada. Ahora, el presidente repite esa conducta. Como ve que en cambio existen los votos para la censura y la restricción, entonces echa la mano de esta condición artificiosa de decretar la muerte cruzada. Por lo tanto, no pueden manipularse así en las instituciones y tratar de emplearse por el simple interés político, ¿no? Y cabe, por lo tanto, de que la Corte Constitucional ciertamente nos dé luces al respecto para que haya pues, una suerte de certeza, un presente en el país y que en el futuro dejen de manosearse las instituciones republicanas. Bueno, habrá que esperar. Ojalá que la Corte Constitucional, por el bien del país, se pronuncie lo más pronto posible. Creo que la urgencia del país demanda que sea ágil el pronunciamiento de la Corte. Veo que sí, en este sentido, ayer se presentaron esas demandas de inconstitucionalidad. No conozco su contenido, a mí no me interesa el tema político partidario, a mí me interesa que brille simplemente la objetividad jurídica. La Corte inmediatamente ha hecho el sorteo de los jueces ponentes. Primero tiene que establecerse la admisibilidad de las demandas y luego de admitir a las demandas de inconstitucionalidad, o una, varias o todas ellas, o se pase a la segunda fase, que es, ¿no es cierto?, ya la elaboración del proyecto de resolución, que se somete al Pleno de la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional resuelva, y lo que resuelva la Constitucional, esa será la última palabra, nos guste o no nos guste, pero alguien tiene que resolver con independencia, con objetividad. Esta pregunta no, es clave. ¿Puede o no un presidente de la República, estando en trámite un juicio político con dictamen de constitucional previo, puede interrumpir el juicio político basándose, ¿no es cierto?, en una causal que hipotéticamente no existe en la realidad? Y eso tendrá que resolver la Corte, inclusive contando con la propia declaración última del presidente de la República, y eso será lo que nos atengamos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces es muy probable que la Corte Constitucional diga que ese decreto no es constitucional. Tendrá que irse contra la corriente de la opinión pública, ¿no? Y así sucede, porque los jueces y las autoridades no tienen que guiarse estrictamente por la opinión pública. A ver, es bueno que un juez, una autoridad, tome en cuenta la opinión pública. En la sociología del derecho es tan importante tener presente la opinión pública, lo que dicen los medios, el periodismo. Pero en materia ya de la decisión jurídica, a veces tiene que existir una posición contramayoritaria.
la opinión pública puede creer una cosa u otra, pero yo recuerdo que en este sentido, dos cosas de mi paso por la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Jurisprudencia. Un maestro me decía, el doctor Hernán Cuello García, las cosas en derecho son lo que son y no lo que las partes dicen lo que son. ¿O quieren? Y otro maestro de la filosofía del derecho me enseñaba, el doctor Pedro Córdoba Álvarez, que discrepé ideológicamente, pero le tengo una enorme estimación y veneración a mi maestro, que hay que tomar en cuenta siempre la objetividad de lo jurídico, que es independiente de cualquier valoración, interés subjetivo, voluntad arbitraria, percepción o sentimiento de las personas. Lo jurídico es lo jurídico y en el respeto de la objetividad jurídica subyace entonces el fundamento del Estado de Derecho, del Estado constitucional. Realmente lecciones inolvidables de la vida que uno por principio siempre tiene que mantenerlo y por eso el interés manifiesto de que la Corte Constitucional, nos guste o no nos guste, con el criterio que sea, nos dé luces a este respecto. Claro, tiene que ser una decisión constitucional, no política. Exactamente, porque uno de los aspectos fundamentales un rol fundamental de la Corte Constitucional es someter a la constitucionalidad los actos políticos, porque la política debe enmarcarse en el derecho, no es que sea al revés, la política determina el derecho, que el poder determina el derecho, el poder es fuerza y eso sería terrible. Claro, No, el pero, derecho tiene que someter a la política. pero seguro que habrán en este momento duras presiones políticas de parte y parte. Ah, claro, la experiencia, Jaime, demuestra de que en los temas constitucionales están al borde de los temas políticos, entonces colindan, hay una línea de horizonte muy tenue entre la política y lo jurídico en materia constitucional, y de hecho habrá enormes presiones políticas, pero yo quisiera ver que la Corte Constitucional se dote de energía, se dote de coherencia jurídica, que ahí emplee la doctrina jurídica, de una lección al mundo, no solamente a los jurídicos, sino a la sociedad nacional, y que con una fortaleza jurídica, y solamente basada en lo jurídico, eh, pues de luces en esta situación de tinieblas, ¿no? De oscuridad en el país. Tal forma que sí, va a haber presiones, intereses políticos, pero esperemos que la Corte Constitucional se mueva en el ámbito eminentemente jurídico, incluso para credibilidad de esta institución, ¿no? Tan importante, Jaime, es la credibilidad de las instituciones, y hay instituciones que no deben mezclarse en el tema de la política, o peor, de la politiquería. Por ejemplo, como la, a mí como no la me Corte, recuerda como la Corte Nacional de Justicia, doctor, que exactamente. circuló el audio del presidente de la Corte Nacional de Justicia dándole instrucciones a su primo, presidente de la Asamblea Nacional, cómo debe actuar para mandar a esas lacras, decía en el audio, al gobierno nacional. Claro, es decir, el rato que las instituciones que, que son instituciones de arbitraje, en definitivo, de justicia, o de resguardo, mejor dicho, de la Constitución, empieza a meterse en los temas políticos, las cosas están acabadas, porque jueces metidos en el ámbito de la política es terrible, peor en el ámbito de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Pero ayer me preocupa otra cosa, o sea, veo que ciertos jefes militares y policiales empezaron a hablar de que ellos defendían el tema de la resolución de la muerte cruzada porque está pegada a la Constitución. Ellos no tienen que calificar nada. Ellos tienen que ejecutar las acciones militares y policiales que les ordena el Ejecutivo, punto, pero no tienen por qué estar valorando nada. ¿Quién les dio la atribución de valorar si es constitucionalidad o si es constitucional o no? O sea, ¿quién les dio el papel de árbitros en este país en el ámbito de lo jurídico? No, que las Fuerzas Armadas, para bien de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estas no se contaminen. Que no se vuelva a repetir lo mismo que se ha criticado en época del correísmo, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron utilizadas y muchos jefes policiales y militares se apegaban, eran simplemente una caja de resonancia del Ejecutivo del presidente. Y ahora más o menos se cae en lo mismo. Yo creo que en ese sentido el periodismo serio como el que usted practica, Jaime, es
necesario que se prevenga. Por favor, seamos prudentes por el bien de esas instituciones. Porque el rato en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los jueces se politizan, pues estamos perdidos todos. En medio de los conflictos, ¿quién arbitra? Los jueces, Corte Constitucional, son quienes tienen que arbitrar estas discrepancias. Y la policía y las Fuerzas Armadas cumplir las órdenes que emanan de las autoridades constituidas. Así de simple, pero sin dar estos criterios que le pueden contaminar, ¿no es cierto?, a estas instituciones tan nobles como es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Doctor Castro, bueno, para ir concluyendo ya, entonces si la Corte Constitucional decreta la inconstitucionalidad del decreto, los señores padres y madres de la patria, desprestigiados, vuelven a la Asamblea Nacional e inmediatamente, entiendo, le destituyen al presidente Lazo y la vida continúa. Nos guste o no nos guste, aunque yo forme parte de uno de la masa de ciudadanos ecuatorianos que mayoritariamente tiene una pésima percepción de la Asamblea Nacional, más allá de los gustos, disgustos, de los intereses, de las voluntades, lo que tenemos es que aquí acostumbrarnos que rija el Estado de Derecho, porque si no se respeta el Estado de Derecho, nuestro país va a ir de tumbo en tumbo. Y justamente lo que va sucediendo en nuestro país es que se erosiona el Estado de Derecho, ya no es nada, todo el mundo despedaza la Constitución y las leyes, todo el mundo hace lo que da la gana, se impone la arbitrariedad, se vive un permanente estado de hecho, de facto, donde se impone el poder, la fuerza, los intereses, hasta mafiosos, etc. Entonces, nuestro país está acabado. Solo nos puede salvar el respeto de todos al el Estado de Derecho y el Estado constitucional. Nos guste o no nos guste. Entonces, en ese sentido, sí, pues, a mí también no me gustaría que esta Asamblea Nacional perdure con esa calidad, pero tampoco, y es peor, Que es una vergüenza, doctor Castro, esta Asamblea Nacional. Es una vergüenza. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente yo vi todo el juicio político, las intervenciones, y excepto unas 3, 4 intervenciones, realmente uno se queda preocupado de esa calidad de la composición de la Asamblea Nacional. Pero en el presente caso, a pesar de que no nos guste, sin embargo, las cosas tienen que hacerse en derecho. Por más que a veces se cometan, esté plagado las instituciones de ignorantes, de analfabetos, o lo que sea, gente que desconoce de su arte, de su ciencia, y por ello mismo tiene que respetarse esto de la norma. Bueno, la Corte Constitucional se pronuncia y dice que el decreto es constitucional y por lo tanto se vienen nuevas elecciones y ya se están moviendo las fichas y ya están diciendo a mí sí me gustaría ser candidato. Sí, veo que efectivamente ya la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral acelera, ¿no es cierto?, prepara la convocatoria a elecciones. Ya existen algunos candidatos, ojalá no se queden todos con posición adelantada. Pero bueno, ya se dan las elecciones, pues, y eso define la Corte Constitucional de que es constitucional el decreto ejecutivo. Sí, pues se abre este nuevo periodo. Ahí hay dos preguntas, Jaime. Uno, o dos preocupaciones. Uno, para tan poco tiempo, ¿no? El país tendrá que afrontar esta situación porque serán presidentes y asambleístas que duren, ¿qué? Año, 4 meses, año, 2 meses en el poder. Y luego viene otra elección en el año, ¿no es cierto?, 2025. Y luego, por otro lado, la preocupación es, si eso sí se cumple el calendario electoral, pero si hay vicisitudes, incidentes, objeciones, impugnaciones, como en nuestro país realmente se da permanentemente, y si el calendario electoral sufre situaciones accidentadas que posterguen su realización, en fin, situaciones imprevistas, podría suceder que simplemente el presidente de la República termine así su periodo, ¿no? Ejerciendo esas facultades de dictar decretos, leyes de emergencia. Claro, que ya está decretando, ¿no? Bueno, ahí preocupa también el otro tema de que ojalá que el presidente se ciña a lo que dice la Constitución, pero veo ayer que muchos sectores creen que pueden utilizar los decretos, leyes, hasta para hacer llover en el país. No, pues no. Ya veo que uno se prepara, dice, vamos a
utilizando la facultad del presidente de la República, a reformar el Código del Trabajo. No sé, tendrán que demostrar la conexidad, efectivamente, de reformas laborales con el tema de la urgencia económica. Veo por ahí otros que dicen que hay que aprovechar el momento para finalmente, ¿no es cierto?, avanzar en el tema de las privatizaciones de las empresas públicas, en el programa neoliberal, etcétera, etcétera. Es decir, está frotándose las manos. Lo que llevaría, ¿no es cierto?, del presidente de la República de desbordar los límites constitucionales, allí sí, a que empiece a incendiarse el país. Entonces, el presidente de la República tiene que manejar esto con mucha prudencia, ¿no? No es que él pueda con amplísima libertad hacer lo que le da la gana, aprovechándose de que no existe la Asamblea Nacional. No, la Constitución dice dictar decretos, leyes en materia de urgencia económica, Económica. con control de la Constitucional. Pero ¿qué pasa, Jaime, si es que el presidente de la República dice, ahora vamos a aprovechar la circunstancia para definir temas sobre el agua y la minería? Entonces, entonces vemos que la intencionalidad ha sido, ¿no es cierto?, disolver la Asamblea Nacional para hacer lo que les venga en gana, y eso tampoco va a tolerar el pueblo ecuatoriano. Es una situación difícil. Esperemos que esos terroristas económicos que están, neoliberales, que están detrás del gobierno, no le lleven al presidente de la República a estrellarse con la realidad, ¿no? Los terroristas, los extremistas terribles ahí, ¿no? Que Hay no quienes, hay quienes piensan que si la Corte Constitucional decreta la constitucionalidad del decreto, se estaría legitimando una dictadura. Bueno, yo discrepo en ese punto, Jaime, porque el presidente, malo bien, ha hecho uso de una facultad que tiene que dirimir el tema de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional va a tener que fundamentar constitucionalmente su resolución, pero que digamos que se abre un periodo dictatorial, tampoco me parece que es exagerado, porque van a seguir viviendo estas instituciones, aunque maltreches, la Corte Nacional de Justicia, la función judicial, ese abominable Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la función electoral, la Corte Constitucional, Procuraduría, Contraloría. Dictadura es la imposición de una sola voluntad, no civil o militar, unipersonal o multipersonal, de facto, en definitiva, de quienes ejercen el poder. No creo que podamos extremar, y no es bueno eso, porque eso no educa al soberano, no educa al pueblo, ¿no? Las pasiones, es decir, estamos en presencia de un dictador. Puede degenerar en dictadura, que es otra cosa, puede degenerar en dictadura, porque el rato del presidente sin un control pleno de la legislatura, porque no existe, sin control pleno de la constitucionalidad, de la propia legalidad, desborda el tema del ordenamiento jurídico, claro que podemos caer en duda, pero que de por sí, por haberse tomado esta resolución, el presidente de la República sea un dictador, creo que realmente es un calificativo extremo. Que no es Ahora, doctor Castro, ¿puede el presidente Lazo en este periodo, en el supuesto de que la Corte Constitucional decrete la constitucionalidad del decreto, puede el presidente mandar a su casa a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Sí o no? No, no, porque realmente eso pasa por facultades de otros organismos, como la Asamblea Nacional, y eso también para la destitución de sus miembros. Hay todo un trámite. La Constitución establece resguardos para las instituciones. Entonces, no es que el presidente de la República puede dejar de lado a los jueces, miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Ese sería un acto dictatorial, pero entiendo que no va a caer en esas acciones absolutamente reñidas con la Constitución y el ordenamiento jurídico. Bueno, pero los correístas y socialcristianos de a poco se han ido tomando los poderes del Estado. Sí, en virtud de que en este país nos metieron, Jaime, en esa dicotomía terrible de correísmo y anticorreísmo. Si algo se dice que está haciendo bien el presidente Lazo, ya se le tilda a la persona de que es un gobernista y por lo tanto anticorreísta. Si algo se dice que o se rescata alguna cosa que hizo bien el correísmo, es correísta. Entonces no podemos nosotros estar en esa dicotomía terrible entre o eres correísta o no eres correísta. Eso es malo, porque en el país ni todos los que estamos jurídicamente
cuestionando el tema de la muerte cruzada somos correístas, porque hay otros juristas que están, que sin ser correístas, y mucho menos están realizando esta misma crítica. Entonces, las opiniones, las posiciones de las personas no pueden encasillar en esa dicotomía interesada entre correísmo y el gobierno actual, o anticorreísmo, como entre el SIDA y el cáncer. Hay terceras opciones. La mayor parte de los ecuatorianos no es que tenemos con nuestras posiciones confianza en el pasado, ni damos un respaldo a lo que está haciendo el actual presidente de la República. Creo que vemos que las causas, los males del país tienen raíces en el pasado y que ahora se han agravado. Que, por ejemplo, en la cuestión mafiosa, se inició en el pasado, en el régimen del correísmo, y que ha continuado y persiste en la actualidad, y ahora se habla de la mafia albanesa. El tema de la corrupción se agravó en la época de Correa, en la época de Morena y en la época actual del presidente Lazo. Que el problema del latrocinio contra los fondos del Estado se hizo ayer, en el pasado inmediato y en la actualidad sigue. Que el manoseo de las instituciones constitucionales se hizo en el correísmo y se sigue haciendo hoy, que se repiten prácticas de lo mismo que se critica. Vemos también que cuando les interesa, los correístas con el gobierno actual se han ido de las manos juntos a la iglesia para consagrar esa ley, por ejemplo, en el país, que entre otros artículos permite que se traigan capitales de origen oscuro y que con una simple declaración ante el SRI se legitimen. Y en eso tuvieron juntitos, dado las manos como... No nos olvidemos no nos olvidemos las manifestaciones multitudinarias que organizó Nebot en contra del Correa, ¿no? Y le preguntaba al público, a los borregos, nunca más Correa. Es decir, estas situaciones de la política, ¿no? Estando en la orilla se pasan a la otra, la situación, hoy eres amigo, mañana eres enemigo y viceversa. Eso no está bien. Yo creo que la política, una de las cosas en nuestro país es que falta coherencia, falta principios. Le falta, Acabo de poner el le falta ejemplo, seriedad. falta seriedad. Ayer, como digo, rogaba, ponía las manos que exista la muerte cruzada porque no tenían los votos en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿no es cierto? Hace lo mismo desde la otra orilla el presidente de la República, preveyendo que habían votos para la censura, dictamina la muerte cruzada. No hay coherencia, no hay principios. Por eso es que hay que rescatar la ética en la política, uno y dos. Los partidos políticos y los movimientos políticos tienen que efectivamente modificarse, tener un cambio radical. ¿Qué pasa, Jaime, si en las nuevas elecciones vamos de mal en peor? Elegimos peores asambleístas y de las llamas caemos en las brasas y elegimos un peor presidente de la República. Porque eso también es posible, pues, si no se mejora la calidad de los políticos, no se mejora la política ecuatoriana. ¿Qué nos hace creer que podamos llegar a un mejor momento político? ¿O es que no tocaremos fondo, no hemos tocado fondo todavía y nos espera una situación peor? Porque si la cantera política está podrida, como son los partidos y los movimientos políticos, si no hay mejor en los cuadros políticos, no hay preparación, porque para cualquier arte, ciencia y oficio que hay es necesario prepararse en la vida. Para todo arte, ciencia, oficio hay que prepararse en la vida para toda profesión. Pero aquí se ha creído, Prepararse, capacitarse, estudiar. estudiar, investigar, pero aquí se ha creído, Jaime, de que cualquiera puede llegar nomás por este populismo de la política ecuatoriana, llegar a la Asamblea Nacional, que cualquiera puede ser alcalde, prefecto. No, señor, todos los ciudadanos tienen derecho. Eso permite el código de la democracia, pues. Claro, o sea, todos tienen derecho a ser elegidos. Lo que no tienen derecho es a no prepararse, no capacitarse, hacer un esfuerzo para desempeñar bien su representación. Eso no es bien. Estamos viviendo la época en que la política es asumida por el pueblo y eso muy bien, hay que felicitar. La democracia llegue para el pueblo porque antes era de élites. Pero no es menos cierto que hay que capacitarse, formarse, hacer un esfuerzo. Así como si yo quiero ser agricultor, tengo que aprender agricultura. Si quiero conducir, tengo que aprender a conducir. Y no solamente eso, a manejar el volante y los frenos, sino también tengo que conocer muchas cosas. Si tengo que ser cocinero, tengo que aprender a cocinar. Todo arte, toda ciencia presupone una formación. Pero no, creo que hay dos campos en la vida en que todo el mundo cree que puede serlo, ¿no? O político activo o representante sin la capacidad necesaria, o también, ¿no es cierto?, ser abogado. Todo el mundo se cree abogado, sí, no se compruebe lo contrario.
Bien, gracias, doctor Castro. Volveremos pronto. Esperemos a ver cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero lo que queremos los ecuatorianos, digo una vez más, es vivir en paz, poder trabajar. Los buenos ejemplos tienen que ser más. Los políticos que hay en el país dejan mucho que desear. Es lamentable la situación hasta donde nos ha llevado la clase política. Gracias, doctor. Les deseo Gracias, Jaime. siempre. Buenos días. Gracias por la entrevista.